Amén. Estamos una semana más, empezamos una semana más por la gracia de nuestro Dios, Señor Jesucristo, y el hecho de que estemos todos juntos reunidos dándole el culto a nuestro Dios, eso realmente es un buen comienzo. Amén. Amén o no amén. Amén. Así que saluda a tu hermano que está a tu lado y dile, Dios te regale una doble gracia en este día. Amén. El día de hoy estamos celebrando el culto unido de los remanentes. Decía un pastor, cuando hay remanentes en iglesia, cuando hay remanentes en una iglesia, realmente hay futuro y esperanza. Amén. Personalmente, no sé ustedes, personalmente yo recibo mucha gracia en la oración de nuestro remanente Andrés. Cada vez que nosotros hacemos la oración representativa, la oración central, no es que uno solo esté orando delante del trono de Dios, sino que estamos presentando este culto al trono de la gracia. Por eso se llama la oración representativa. Se llama la oración central porque es la persona que nos representa ante el trono de la gracia. Y eso realmente debemos estar todos juntos, unidos y concentrados. Señor, que sea así, que se cumpla. Por eso, cada vez que salimos a orar, el pueblo dice, amén. Así, Señor, así debe de ser. Amén. Porque estamos orando a un Dios vivo. Estamos nosotros clamando a un Dios vivo y justamente de eso se trata el mensaje del día de hoy. Las bendiciones de aquellos que sufren injusticia. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por unas experiencias injustas en nuestras vidas? Señor, no es justo lo que me pasa. Señor, no es justo lo que sucede en mi vida. Señor, no es justo lo que está pasando en mi familia. Señor, no es justo lo que viene a mi vida. ¿Por qué razón, Señor? ¿Y saben qué, hermanos? Conforme a la palabra de Dios, todos aquellos que recibieron grandes bendiciones, ellos pasaron muchas injusticias. Aquellas personas y los remanentes que recibieron grandes bendiciones, ellos no lo pasaron en un lugar o en un ambiente placentero. No lo pasaron en un ambiente de armonía, ¿no? Sino lo pasaron en un momento de muchos sufrimientos, en un momento de mucha persecución, en un momento donde las cosas pareciera que sea absolutamente imposible. Y de hecho, porque así como los remanentes en la Biblia y todos a cuantos Dios llamado para un ministerio, estaban en un lugar donde no había nada ni nadie a su lado para que lo pueda ayudar, para que lo puedan acompañar ante esas tribulaciones. Pero sin embargo, ellos tenían algo en común. Ellos tenían la bendición de Emmanuel. Dios está juntamente con nosotros. Dios está juntamente, así como estuvo juntamente con ellos, también está juntamente con nosotros. Y eso es la bendición de Emmanuel. La bendición de Emmanuel es muy importante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque significa que Dios está juntamente conmigo. Ya yo nunca más estoy solo. Ustedes, hermanos remanentes, nunca más están solos. Dios está juntamente con ustedes y Él va por delante de ustedes como poderoso gigante, haciendo un escudo alrededor de ustedes. Eso es un pacto para nosotros. Por eso, el día de hoy podemos ver nosotros que a pesar que las circunstancias se levantan en nuestras vidas, a pesar de que los problemas se levantan en nuestras vidas, sabemos nosotros que los problemas en sí es una oportunidad para ver las respuestas que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Ejemplo, José. José pasó problemas familiares, si lo podemos llamar de esa manera. Sus hermanos lo aborrecían hasta el punto que querían matarlo. Pero uno de ellos dijo, no hay que derramar sangre inocente, sino hay que venderlo mejor. Hay que venderlo y fue llevado como esclavo José a un lugar desconocido, totalmente desconocido. ¿A dónde fue a llevar? Fue parar a Egipto. Y si eso no fuera poco, en Egipto fue acusado falsamente y fue llevado a la cárcel. Aunque nosotros conocemos el fin, aunque con nosotros ya sabemos cómo es que Dios levantó como gobernador, pero pasar por todo ese proceso habrá sido bien complicado para la vida de José. Hasta el punto que cuando sus hermanos de José vinieron por comida, José no se dio a conocer, sino que agarró
a ellos y los metió presos para ver realmente si habían cambiado. Y entonces en la cárcel ellos mismos comenzaron a tener un intercambio de palabras. Y ellos concluyeron de esta manera: estas cosas nos ha sobrevenido porque no escuchamos y no estuvimos atentos ante el clamor de nuestro hermano que con tan angustia nos rogaba, que lo dejemos en libertad. Y eso fue el testimonio de los hermanos de José. No escucharon la angustia de José. Eso realmente es una injusticia lo que le sucedió. Pero vemos nosotros al final cómo es que Dios lo levantó, y la Biblia dice que Génesis 42:6, que José llegó a ser el Señor de toda la tierra. La evangelización del mundo se cumplió en la vida de José. Así también, esta bendición no solamente empezó en José, empezó en su familiar Abraham. Abraham dejó todas las cosas de lado y se centró en una sola cosa: levantó un altar a Jehová. ¿Por qué? Porque el altar a Jehová es para nosotros el culto. Por eso, el tiempo de hoy, el tiempo del culto para nosotros es muy importante. Cuando Moisés se encontró con una zarza que no se consumía, él fue acercándose a la zarza en el monte Oreb y de pronto se escuchó una voz: Moisés, detente y quítate la sandalia de tus pies, porque la tierra que estás pisando es tierra santa. Es decir, Moisés tenía que cambiar su identidad, tenía que reconocer realmente de que él estaba sujeto a Dios Trino, al Dios Todopoderoso. ¿Por qué significa? ¿Qué significaba en aquel entonces quitarse la sandalia del pie, la sandalia de tu cuerpo? ¿Qué significa quitarse el calzado? ¿Qué significaba eso? Eso significaba una actitud de esclavo, porque solamente los esclavos andaban descansos en aquel entonces. Quítate el calzado de tus pies, porque la tierra que estás pisando es tierra santa. Por eso que el apóstol Pablo siempre en sus epístolas decía: Pablo, siervo de Jesucristo. Que en los originales dice Pablo, esclavo de Jesucristo. La pregunta es: ¿un esclavo qué posición tendrá? Esclavo nada más. No tiene decisión, no tiene parte ni suerte en los asuntos de gobierno. Pero aún así, a estas personas a quien Dios ha llamado estaban delante de reyes, delante de gobernadores. Si vemos nosotros, la semana pasada hemos visto a Daniel. Daniel era dirigente de 4 reyes. A 4 reyes Daniel le aconsejaba. A 4 reyes, los 4 reyes venían a Daniel y le pedían consejo. Esos son los remanentes. Yo los bendigo, los remanentes, para que en el futuro estoy seguro que van a tener el éxito, y cuando tengan el éxito realmente puedan dar consejos sabios conforme a la palabra de Dios, como oró nuestro remanente Andrés, conforme a la voluntad suya, no mi voluntad, la voluntad de Dios. Hermanos, en este tiempo hace una gran falta. ¿Qué hace falta? Hace falta el Evangelio. Hace falta realmente que las personas puedan conocer al único Dios vivo y verdadero. Hemos alabado todos juntos en esta mañana. Nuestros remanentes unidos hemos alabado: dirígeme. Esa alabanza, dirígeme, ¿qué nos conlleva? Nos conlleva a tener realmente que Dios nos ha llamado para cumplir un plan, un deseo. No mi deseo, no nuestro deseo, sino es el deseo de Dios, que son las misiones mundiales. Es el evangelismo, es la evangelización mundial. Y quizás alguno puede pensar, hablar de misiones y hablar de evangelismo suena algo lejano. Pareciera que cuando hablamos de misiones suena algo imposible quizás. Pero déjeme decirle que esta hora no es nuestra, es la hora de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos suyos. Y si Él nos ha dado este pacto, eso quiere decir que Él lo va a cumplir en nuestras vidas. Solamente tenemos que creer en esta realidad. Señor, que se haga en mí conforme a tu voluntad. ¿Amén? Eso tiene que ser nuestra postura de principio a fin. ¿Por qué? Porque vendrán días donde muchas personas no amarán la verdad. Lo dice el apóstol Pablo, lo dice a su amado hijo Timoteo. Vendrán días donde muchas personas serán amadores de sí mismos, el egocentrismo. Vendrán días donde muchas personas dejarán las cosas espirituales y se centrarán en las cosas y en la ideología de este mundo.
Pero tú no seas como ellos, le dice el apóstol Pablo, tú sé diferente. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿o no? ¿O será cierto? No, por supuesto que no. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y dominio propio. Eso es lo que Dios nos ha dado. En otras palabras, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, su espíritu para que esté juntamente con nosotros para siempre. Es un pacto, es una promesa. Y nosotros, antes que vengan los problemas, tenemos que adelantarnos al problema. Antes que venga la destrucción, nosotros tenemos que parar la destrucción. Antes que vengan las maldiciones, tenemos que cortar esas maldiciones. ¿Cómo lo vamos a quebrantar esas maldiciones? Solo Cristo. Porque solamente Cristo quebranta las maldiciones. Solamente Cristo detiene y soluciona todos los desastres que Satanás ocasiona en este mundo. Amén. Por eso, lo que pasó Elías, después de haber matado a todos los profetas de Baal, después de haber tenido una gran victoria, ¿en dónde se refugió? Se fue a refugiar en un lugar incorrecto. ¿A dónde se fue? A la cueva. A una cueva. Y Dios sale al encuentro de Elías y le dice, Elías, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? Y todavía tiene una conversación. Elías dice, Señor, he venido acá porque han matado a todos tus profetas y solamente yo he quedado. Y Dios le dice, sal fuera, Elías. Sal fuera. ¿Por qué? Come y levántate porque el largo camino te espera. Aún tienes que levantar a 3 reyes y tienes que levantar a tu sucesor, a tu remanente, a tu continuación. ¿A quién tenía que levantar? A Eliseo. Así que cuando nosotros pensemos que ya es el fin, cuando pensemos que todo ha acabado, es donde recién Dios empieza a obrar. Cuando nosotros decimos ya hasta aquí he llegado, no te dejes engañar, es donde recién Dios comienza a obrar en nuestras vidas. Cuando Jeremías comenzaba a anunciar la palabra de Dios y fue acusado falsamente, fue metido preso solamente por anunciar el Evangelio. Miren esta escena, miren el contexto de Jeremías. Había llegado Nabucodonosor, rey de Babilonia, y tomó al rey de Judá. Y delante del rey había matado a sus 2 hijos. Entonces imagínense ustedes la tristeza y la agonía de este rey de Judá, que no pudo hacer nada para salvar la vida de sus 2 hijos. Una impotencia total, una impotencia tremenda. Que hayan matado a sus 2 hijos delante de su misma presencia y el rey no pudo hacer nada. Y después de haber matado a sus 2 hijos, el rey Nabucodonosor mandó a sacarle los ojos al mismo rey. Y esto no es poco, agarraron al rey y lo comenzaron a arrastrar hasta Babilonia. Si eso hacen o eso hicieron con el rey, ¿qué harán con el pueblo? ¿Qué harán con el pueblo? Eso es lo que sucedió en los tiempos de Jeremías. Eso fue lo que sucedió en la historia de la iglesia. Y esto realmente es una gran injusticia. ¿Y eso por qué pasó? Jeremías le había dicho, arrepiéntanse de todo corazón y volvamos de todo corazón a Jehová de los ejércitos. Él por ciertamente nos perdonará. Cada vez que el pueblo de Dios dejaba la palabra de Dios, dejaban su promesa, venían realmente problemas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es únicamente con la palabra de Dios que nosotros vamos a fortalecernos y vamos a quebrantar todas esas maldiciones y todas esas injusticias que vienen a nuestras vidas. Amén. Amén. Si no es la palabra de Dios, si no es el Evangelio, entonces ¿qué es? Si no es Cristo, entonces ¿qué cosa es? Por eso yo le bendigo para que todos los días de nuestras vidas, Cristo sea suficiente para nosotros. Que Cristo sea completo para nosotros. Que a pesar que las cosas vienen a vidas, estoy en paz porque Dios está conmigo y si Dios está conmigo, todo está bien. Que Cristo sea realmente mi verdadera esperanza. Que Cristo realmente sea mi todo por el todo. Como dijo Pedro, no es justo cuando fue capturado y estaba en sus últimos días. Él dijo, no soy digno de morir como mi Señor, no soy digno. Crucifíqueme, cabeza abajo, porque no era digno. Él se consideraba no digno de ser crucificado como su Señor. Tenía realmente una actitud que marcaba la diferencia en todos los asuntos. Esos son todos aquellos
que encontraron la conclusión eterna a sus vidas. Esos son aquellos que encontraron una conclusión, una razón de ser en nuestras vidas. Por eso, en este culto unido juntamente con los remanentes, hemos leído Jeremías capítulo 33. Si vemos nosotros el versículo 1 al 5, dice, vino palabra de Jehová a Jeremías. ¿Dónde? Mientras él estaba preso. Él estaba preso. Pero no era cualquier palabra, era la palabra de Jehová que hizo los cielos y la tierra, Jehová que fundó e hizo la tierra y la asentó. ¿Para qué? Para que ahí realmente llene su gloria. Esa palabra vino sobre Jeremías. Entonces, ¿qué palabra es esta para nosotros? ¿A qué palabra nosotros tenemos que apropiarnos como nuestra promesa? ¿Qué palabra nosotros tenemos que aferrarnos como nuestro pacto eterno? El versículo 3 dice un gran pacto. Muchas veces nosotros lo hemos leído, muchas veces nosotros lo hemos predicado también, pero estamos olvidando algo muy importante. Miren lo que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú no conoces que van a venir problemas en nuestras vidas. Tú no conoces que van a venir situaciones adversas en nuestras vidas. Tú no conoces realmente que Satanás realmente quiere atacar tu vida, quiere atacar tu familia, quiere destruir tu siguiente generación. La gente no conoce esta realidad. Y nosotros que conocemos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros que conocemos? Tenemos que clamar. Tenemos que clamar a Jehová nuestro Dios. Cuando alguna vez ustedes han pasado por peligros y cuando piden ayuda, ¿cómo pedimos ayuda? A bajita voz, ayúdenme. ¿Alguien está por ahí, por favor? Ayúdenme. ¿Cómo pedimos ayuda? ¡Auxilio! ¿Verdad? Clamamos a gran voz, alguien me ayude, por favor. Y cuando están las situaciones complicadas, gritamos hasta nos quedamos afónicos, ¿verdad? Dios dice, clama a mí. No clamemos a una persona cualquiera. Vayamos directamente a Dios y clamemos a Dios. Señor, sé propicio en mi oración. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. No solamente nos va a escuchar, sino que Él ha prometido que nos va a responder. ¿Amén? Hermano, ¿eso no le llena alegría? Que el Dios que hizo los cielos y la tierra ha prometido no solamente escucharte, sino que te va a responder. Te va a responder. Es un pacto muy importante. Entonces, ¿qué tipo de oración tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacer una oración concentrada. Una oración concentrada ¿en quién? Dios Trino. Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu está juntamente conmigo. Por eso, Satanás no puede atacar nuestras vidas. Si Dios Trino está juntamente con nosotros, Satanás no puede atacar tu hogar. Pero ¿sabe lo que va a hacer? ¿Sabe lo que va a intentar hacer? Porque va a intentar hacer. Va a intentar engañarnos. Eso va a hacer. Va a intentar engañarnos, mas no podrá tocar tu vida. No podrá tocar tu familia. No podrá tocar tu descendencia. ¿Por qué? Porque estamos revestidos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Simplemente tenemos que clamar a Él de todo corazón y ciertamente Dios va a obrar. Porque ese mismo ángel que estuvo por delante y por detrás en el pueblo de Israel cuando estaban yendo camino a la tierra a la tierra prometida, por el desierto, ese mismo ángel está ahora activo. Ese mismo ángel está vivo. Ese mismo ángel está en función. Ese mismo ángel que abrió la cárcel de Pedro, ese mismo ángel también está activo el día de hoy. Amén. Aunque no lo vemos, aunque no vemos a los ángeles porque estos son seres espirituales, este lugar está lleno de ángeles. ¿Creen eso ustedes? Está lleno de ángeles. Donde ustedes vayan, los ángeles están alrededor de ustedes. El ejército celestial está delante de ustedes. Esa es una promesa. Por eso no hay razón para caer en credulidad. No hay razón para estar preocupado. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho, clama a mí y yo te voy a responder. ¿Hasta cuándo vamos a clamar?
ahí está la gran pregunta. ¿Hasta cuándo vamos a clamar? ¿Saben hasta cuándo? Hasta que recibas tu respuesta. Una vez que recibas tu respuesta, ¿ya no voy a clamar? No. Es ahí donde empieza tu verdadera oración. Es ahí donde empieza tu verdadera oración. Voy a poner un ejemplo. En el caso de Ezequías, cuando se enteró que el ejército venía, los ejércitos de Asirio venía a azotear la ciudad, él clamó a Jehová. Él clamó a Jehová, ¿por qué? Porque cuando él llegó a ser rey, él le mandó una carta al rey de Asiria, le dice, bueno, yo he subido al gobierno y no voy a pagar más los impuestos. Y el rey de Asiria, lógicamente, no se quedaría tranquilo. Entonces vino a sitiar la ciudad, a tomar todo el país. Y cuando Ezequías se enteró realmente que venía este rey con todo su ejército, él oró delante de Jehová. Oró delante de su Señor. Oró delante de su Dios. Y la Biblia dice, en 2 de Reyes 19:35, dice, en aquella misma noche, en otras palabras, en esa misma hora que Ezequías oró, un solo ángel mató a 185,000 soldados asirios. Un solo ángel. Imagínense ustedes si nosotros nos unimos en una sola oración, una oración en conjunta. Las obras que se levantarían en nuestras vidas, las obras que se levantarían en el campo, en un lugar donde estoy, las obras que se levantarían en mi familia. Si un solo ángel fue capaz de matar a 185,000 soldados, ¿cuántas más harán si nosotros unimos? Lógicamente que no vamos a orar para que Dios mate a nuestros enemigos, lógicamente que no. Vamos a orar para que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. Vamos a orar para que Dios nos dirija realmente al campo donde se cumple la perfecta palabra de Dios. Señor, permíteme estar en el lugar de las respuestas. Permíteme estar en el lugar donde se levantan las obras del trono celestial. Cuando Pedro fue tomado preso, no lo podían matar porque ya era día de reposo, era un sábado. Entonces dice Hechos capítulo 12, del 1 al 10, cuando Pedro fue tomado preso, la iglesia no se quedó tranquila. La iglesia hacía oración por Pedro. Hacía oración por Pedro. Eso debe ser la actitud de una iglesia. Orar los unos por los otros. Orar por mi hermano, orar por mi hermana. Porque una de las cosas por la cual el pueblo de Israel estaba caminando por el desierto, cosas que no debería suceder en iglesia, pero lamentablemente hay, no acá, gracias a Dios, pero hay. El pueblo de Israel fracasó por dos cosas. Y esto es una evidencia para la iglesia de Jesucristo. El pueblo de Dios comenzó a quejarse cuando les faltaba comida. Comenzaban a criticar cuando el sol les daba con todo su furor, con todo el calor. Moisés, ¿para eso nos sacaste de Egipto? ¿Acaso no había que comer en la tierra de Egipto que nos sacaba en el desierto? Y entonces Dios, ¿qué le dijo? Tan cierto como yo vivo, los mayores de 20 años no pasarán a la tierra prometida. Pero los menores de 20, ellos ingresarán. Pero a ti, le dijo Moisés, a ti te voy a dar solamente la bendición de ¿qué? De ir y contemplar la tierra prometida. Por eso, este tiempo de culto es muy importante. Y cuando hablamos de remanentes, óyame bien, escúchame bien, cuando hablamos de remanentes, no solamente me refiero a los menores, no solamente me refiero a los adolescentes, todos nosotros somos remanentes. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Todos nosotros somos remanentes. Romanos 11:5 dice, en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Amén? Todos nosotros hemos quedado por gracia. No es por obra, únicamente es gracia de Dios. Si estamos en el culto, es únicamente por la gracia de Dios. Si estamos dándole toda nuestra devoción a Dios, es únicamente por la gracia de Dios. Amén. Desde el día viernes, un grupo de hermanos están devocionando su vida por los remanentes. Y mientras lo veía ellos, me ponía contento, pero a la vez triste, porque quisiera darle más a estos hermanos. Y saben a quién me refiero, a quiénes me refiero. Pero ¿saben qué?
Le digo, Señor, mientras lo veía a los hermanos cómo devocionaban su vida, estaba orando por ellos, le decía, Señor, tu palabra dice que aquel que da tan solo un vasito de agua no perderá su recompensa. Dale su recompensa, Señor. Bendícele con toda la bendición del trono celestial, porque de eso se trata. El evangelio de eso se trata. Mire, si Dios nos recompensa a nosotros solamente por agradarle y hacer su voluntad, ¿cuánto más debíamos ser nosotros? Mucho más todavía. Porque Cristo dijo, cosas mayores ustedes harán. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Lo dijo Cristo. Lo dijo Cristo. Por eso, todas nuestras oraciones están conectadas al trono celestial. Esa oración, por más pequeña que sea, se conecta al trono de la gracia. Apocalipsis capítulo 8, del 3 al 5, lo dice así. El mismo ángel lleva nuestras oraciones al trono de la gracia. Eso realmente es una bendición eterna para nosotros. Por eso decimos nosotros que la oración es una ciencia espiritual. Se cumple perfectamente. ¿Por qué una ciencia espiritual? Porque muchas personas no lo entienden y no lo comprenden. Mas aquellos que han sido restaurados por la gracia de Cristo, lo podemos entender completamente. ¿Cuántas veces nosotros somos testigos de la oración? A veces, no sé ustedes, pero a veces me vienen cosas que yo no he pedido. Y Dios me responde, y esas tipos de respuestas te llenan de más gozo todavía. De más gozo todavía. Créanme que clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Las personas desconocen esta realidad. Por eso, lo que debemos de conocer primero es una promesa eterna. Acompáñenme así. Vamos al capítulo 33. Miren, el versículo 3 nos dice que nos va a enseñar cosas grandes. Es decir, la bendición que Dios tiene preparada para nosotros, la bendición que Dios tiene preparada para nuestras vidas, escapa de nuestra imaginación. Escapa muchas veces del lugar donde vivimos. Transciende realmente el tiempo, el espacio, porque Dios nos da una bendición que sobreabunda. El versículo 6 nos dice algo muy importante. El versículo 6 dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dios no solamente te quiere dar la sanidad. Dios no solamente ha prometido darnos la sanidad, sino que ha prometido ¿qué? Darnos paz y verdad. Darnos paz. ¿Cuánto costará la paz? Muchas personas que tienen abundante economía podrán tener toda la riqueza de este mundo, pero no tienen paz. Y si no tienen paz, no sirve de nada. No sirve de nada. No importa el dinero que tengas. No importa las riquezas que tengas. Si no tienes la paz de Dios, no sirve de nada. Y no solamente eso. El versículo 7 nos dice, y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y lo restableceré como al principio. Dios quiere restaurar la condición espiritual de las personas. Dios quiere restaurar la condición de aquellos que se alejaron de Dios. Pero ¿cómo lo va a hacer? A través de nosotros. A través de sus escogidos. A través de los remanentes, Dios va a restaurar la condición espiritual de las personas. A través de nosotros, Dios va a dar sanidad espiritual. Dios quiere restaurar por completo al ser humano. El versículo 8 dice, y los limpiaré de toda maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Dios quiere perdonar a aquellos que se alejaron de Él. Dios ha prometido perdonarnos a nosotros porque nosotros, a pesar que estamos en Cristo, seguimos cometiendo pecados, ¿o no? Claro que sí, seguimos cometiendo pecado. Por supuesto que sí. No somos perfectos, hermanos. Mientras estamos en este mundo, seguimos cometiendo pecados. Ahora, esto no es carta abierta o un requisito para que vayan y sigan pecando, no. Algo tiene que cambiar en nuestras vidas. Si somos hijos de Dios, tenemos que resplandecer la luz de Cristo. Nuestros propios frutos darán a conocer. Pero a través de nosotros tenemos que testificar el Evangelio. A través de nosotros tenemos que testificar que Dios realmente quiere perdonar a todos aquellos que se arrepienten de todo corazón. Dios quiere perdonar. Así como un día nosotros recibimos la gracia de Dios,
Así como un día nosotros recibimos el perdón de Dios, así también Dios nos manda a anunciar este evangelio para que muchas personas puedan recibir realmente la gracia y el perdón de Dios. Esto es el evangelio. No es religión. No es religión. En la religión te impone normas. La religión te impone doctrinas. La religión te dice, haz esto, haz aquello, tienes que ir por acá, tienes que ir por allá. Pero, ¿el evangelio qué es? El evangelio es únicamente, cree en mí y cosas grandes se levantarán en tu vida. Simplemente creer en Dios. Simplemente es creer que Dios ha consumado todas las cosas y en Cristo yo soy libre, completamente libre. El versículo 9 dice algo asombroso. El versículo 9 dice, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Miren, la tierra temblará al ver el bien que Dios hace en nuestras vidas. Satanás temblará al ver la bendición de Dios en tu vida. El mundo entero temblará al ver que Dios hace misericordia por 1000 generaciones en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Amén. Si ustedes no lo creen, hermano, yo lo creo esto. De verdad que sí. ¿Por qué? Porque es un pacto que Dios le ha dicho. Dice, me será a mí por nombre de gozo. ¿Quién lo dice? Dios mismo lo está diciendo. En otras palabras, lo que Dios está diciendo, yo me gozaré en medio de mi pueblo. Yo me voy a gozar. Voy a publicar mis alabanzas en medio de mi pueblo. ¿Por qué? Porque este pueblo yo le he creado para mi gloria y mi alabanza. Es un pacto para nosotros. Por eso, nosotros, y esto con esto concluyo, todos nosotros somos testigos de Cristo. Y para ser testigos de Cristo, Dios nos ha dado una promesa. Hechos 1:8. Me seréis testigos, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Muchas veces, hermanos, cuando vemos las cosas que no suceden como yo quiero, muchas veces cuando no salen las cosas como yo he esperado, no generalizo, pero la mayoría se desanima. Y caemos en muchos prejuicios. Y comenzamos a cuestionar, y esto por qué, y el otro por qué, y por qué sucede, y comenzamos a perder la gracia. Y yo los bendigo para que no caigamos en prejuicios ni en ningún tipo de preocupaciones, sobre todo los adultos. Porque los menores, los niños, los adolescentes, los remanentes, ellos creen. Le dices, el fin de semana te llevo al cine, ellos no preguntarán cómo, mi papá de dónde va a sacar dinero, no, simplemente te creen y ya. Y cuando llega el fin de semana, te hacen recordar, ¿tú me has prometido o no? A mí me pasa, a mí pasa. Pero muchas veces los adultos tenemos muchos prejuicios. Y yo los bendigo para que este día sea el día donde quitemos todo prejuicio. Sea el día donde quitemos toda la arrogancia, toda la soberbia. ¿Saben por qué? Porque Dios, si algo Dios le cae mal, no es que le cae mal. Dios aborrece. ¿Qué aborrece? La arrogancia y la soberbia. Dios lo aborrece. Miren ustedes Proverbios 8:13. Proverbios 8:13 dice que Dios aborrece la soberbia y la arrogancia. Lo aborrece por completo. Por eso yo los bendigo para que no caigamos en este tipo de sentimientos, sino hay que trascender. Porque por causa de la soberbia y la arrogancia, los hermanos de José comenzaron a cuestionarlo. Por causa de la arrogancia y la soberbia, los hermanos de David comenzaron a cuestionarlo. Pero a pesar de todo esto, los remanentes subieron victoriosos. Esos son los remanentes, esos somos nosotros, que vamos a salir victoriosos en medio de las injusticias. Amén. Amén. En medio de los problemas, en medio de la adversidad, nosotros vamos a salir victoriosos porque somos testigos de Cristo. Dios nos ha dado un poder para cambiar la corriente espiritual de nuestra familia. Amén. Dios nos ha dado el poder espiritual para poder cambiar la corriente espiritual de nuestra nación. Dios nos ha dado el poder espiritual para poder cambiar la corriente espiritual de mi linaje familiar. Basta ya de tanto sufrimiento. Basta ya de tanto desastre. Dios me ha dado el poder para que
convertir esta injusticia en una bendición eterna. Es el pacto de Dios, es la bendición de Dios, es la bendición de todos aquellos que sufren injusticia. Lo dije la semana pasada o hace 2 semanas. Satanás te lanza una piedra, Dios lo convierte en un diamante, en una bendición preciosa para tu vida. Toma esa palabra para tu vida. Toma ese pacto para tu vida. Porque ciertamente el pacto de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. El pacto de Dios ciertamente se va a restaurar. No solamente en mi vida, sino también en mi linaje familiar. Y Dios traerá abundante de paz y verdad hasta que sobreabunde. Es la palabra del Señor, no lo digo yo. Jeremías 33, 9 lo dice así. Dios se va a gloriar, Dios se va a glorificar. Dios nos traerá realmente abundante de paz y lleno de verdad. La palabra de Dios que nunca deja de ser. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este día. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Padre, que sea una semana llena de evidencias. Que sea una semana, Padre bueno, llena de respuestas. Clamamos a ti, Padre bueno, por bendición, por sanidad y por restauración. Que sea una semana donde se restaure la economía de la luz, la economía de los remanentes y la economía de las misiones, para poder salvar, Señor, a aquellos que aún siguen sufriendo por causa de los problemas espirituales. Padre, guíanos, Padre bueno, y direcciónanos con tu Espíritu Santo hacia el campo del cumplimiento de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.